Me llamo Elena Cruz, general de división, y durante 6 años mis padres fingieron que yo no existía, hasta que un día llegó una invitación de boda en cartulina de alto gramaje y relieves en oro, sin un querida, sin un con cariño. Solo una línea impresa con una tipografía implacable que decía, general de división Elena Cruz, ni hija, ni hermana, solo el rango, solo el título. En el interior había una nota manuscrita que no era un saludo ni una bienvenida, sino una sola palabra, compórtate, y se sentía en mi mano como un desafío, como si mi presencia pudiera agrietar su barnizada fachada, como si yo fuera un arma y no una mujer. Habían pasado 6 años desde la última vez que escuché la voz de mi madre en algo que no fuera un vídeo que alguien me envió por error o una declaración en una gala benéfica en Madrid donde fingía que no tenía 2 hijas. No hubo llamadas, ni visitas. Ni siquiera cuando fui evacuada de Herat con una conmoción cerebral y pérdida parcial de audición, y ahora, de repente, me invitaban a presenciar la unión cuidadosamente coreografiada de mi hermana menor, Sofía, la hija que sí conservaron, con un hombre al que nunca había visto. O eso creía yo. El papel olía a lavanda y a control, el sobre estaba sellado con cera con el escudo de nuestra familia como si el linaje fuera suficiente para borrar el silencio, y lo sostuve sobre la papelera durante mucho tiempo, pero no lo solté porque algo en mí, algo que creía mudo hacía tiempo, se agitó. Y no era rabia ni venganza, sino algo más frío, una especie de incredulidad silenciosa y dolorosa. ¿Aún recordaban cómo escribir mi nombre? No fui porque los extrañara ni porque buscara cerrar una etapa, fui porque, después de todo lo que hicieron para borrarme, todavía tenían la audacia de enviarme una tarjeta y quería que vieran que no había desaparecido, no por accidente, sino por elección propia. El sobre se quedó en mi escritorio 3 días antes de que volviera a abrirlo, y no es que no supiera qué hacer, es que lo sabía perfectamente y el peso de esa certeza se asentó en mi pecho como grava. Afuera, el cielo sobre la base del Goloso se tornó de un plata mate con nubes arrastrándose por la mañana como lamentos cansados, y yo permanecí junto a la ventana con el uniforme de diario puesto y el café enfriándose en la mano, observando a una unidad de reclutas correr frente al patio de armas con una cadencia que resonaba contra el asfalto, afilada y hambrienta. Me recordaban a quien solía ser yo, ansiosa por demostrar y por pertenecer, hasta que mi ayudante, la teniente Marina Casal, llamó una vez y entró sin esperar, pues era así, de aristas cortantes pero buen corazón, y miró el sobre en la esquina de mi mesa preguntando si iría. No respondí de inmediato, solo bajé la vista hacia las letras nítidas que decían General de División Elena Cruz, tan estériles y deliberadas, y finalmente dije que aquello no era una invitación, sino una acotación teatral. Marina no discutió, simplemente asintió con la mirada fija en mi rostro como quien sabe que no debe presionar, y me informó que tenía una ventana de 72 horas si la quería, así que asentí pidiéndole que reservara el viaje. Me quedé mirando la puerta tras su salida y solté un aire que no sabía que contenía. No iba a volver a casa, no realmente, pues ese lugar dejó de ser mío el momento en que el ataúd de mi padre bajó por el pasillo de la iglesia, y no quedó sitio para mí en la primera fila. Permanecí todo el funeral con el uniforme de gran gala 6 filas atrás, detrás de unos primos segundos que no veía desde el colegio, y nadie se giró, nadie pronunció mi nombre, pero vieron las estrellas en mis hombros, lo sé porque así es la vergüenza, cuando se sirve con suficiente azúcar. La gente la confunde con tradición. Mientras hacía la maleta, guardé mi uniforme de gala en una funda separada, no por orgullo ni necesidad, sino porque sabía lo que ese uniforme les hacía a personas como ellos, personas que me preferían pequeña, silenciosa y olvidable. No volvía para una reconciliación ni esperaba un milagro, volvía porque finalmente me había ganado el derecho de estar en una habitación que una vez intentó borrarme sin pestañear, y esta vez no sería yo quien contuviera el aliento. Pozuelo de Alarcón se veía exactamente como recordaba, como una postal que alguien olvidó personalizar, con setos recortados, vallas blancas y una calma sin viento ni color que se sentía ensayada. Aparqué frente a la casa donde crecí, todavía con sus 2 plantas y ese ridículo escudo de piedra sobre el garaje que parecía una advertencia, y me quedé en el coche más tiempo del debido observando cómo las cortinas del salón se movían levemente. Ya sabían que estaba allí. No llamé de inmediato, contemplé el banco del porche y escuché el crujido familiar de los escalones mientras subía, sintiendo como mi estómago se tensaba al percibir el rastro de cera con olor a limón, el aroma de la desaprobación fregada sobre la madera. La puerta se abrió antes de que pudiera levantar la mano y mi madre, Victoria Cruz, apareció tan compuesta como siempre con una blusa pálida abotonada hasta el cuello. Ella no envejecía, se calcificaba.
Sus ojos aterrizaron en el uniforme que colgaba de mi brazo y luego pasaron a mi cara como si se preparara para una interrupción, diciendo simplemente Elena de forma plana, sin una sonrisa, seguida de un por favor, no le arruines esto a Sofía. Ni un hola, ni un me alegra que vinieras, solo eso. Asentí pues no valía la pena preguntar qué entendía ella por arruinar, ya que mi mera presencia siempre había sido un inconveniente que ella tenía que gestionar. Dentro nada había cambiado, la misma alfombra marfil, el mismo reloj de pared que no daba la hora desde hacía años y las mismas fotos sobre la chimenea, Sofía en su graduación, Sofía en un viaje a París, Sofía con un perro que nunca conocí, pero de mí no había nada. La cena de ensayo ya estaba en marcha con 14 personas sentadas a una larga mesa de caoba y 15 servicios puestos, y por supuesto mi sitio estaba en el extremo junto a la puerta de la cocina, la única silla sin reposabrazos y con el calor del horno haciendo el asiento incómodo. Me quedé un momento escaneando la mesa y nadie se levantó para saludarme ni se hizo sitio para dejarme pasar. Una prima susurró algo sobre el decoro y me senté en silencio sin que nadie volviera a mirarme, porque así es como funciona el olvido impuesto. No desapareces. Simplemente te ignoran hasta que el silencio se traga tu silueta. Mientras servían el plato principal, noté que mi copa de agua estaba medio vacía cuando la de los demás se había rellenado 2 veces, pequeños detalles, sutiles, mensajes que leí perfectamente pues no tenían que decirlo en voz alta. Estaba allí pero no incluida, presente pero no bienvenida. Y pensaban que aún podían manejarme como un detalle en el plano de mesas, pero olvidaron que yo ya no respondo ante esa mesa. La recepción fue en una finca privada en el Escorial, todos setos cuidados y lámparas de cristal, donde hasta el aparcacoches parecía haber pasado un casting y todo brillaba con la ansiedad de quien tiene algo que demostrar. Llegué puntual con el uniforme de gran gala, no para montar una escena, sino para asegurar que no hubiera excusa para fingir que no había venido, y al acercarme al panel de invitados busqué mi nombre en la caligrafía dorada, mesa 13 sin rango, sin nombre completo. Solo una inicial solitaria junto a la salida del catering. Al llegar a mi mesa el servicio estaba impecable salvo por un detalle, mi servilleta era de un blanco roto mientras que todas las demás eran de un marfil puro, una señal deliberada. Me senté y nadie hizo hueco ni levantó la vista, mientras al otro lado del salón Sofía lucía radiante con un vestido de seda y una sonrisa de cristal, moviéndose entre los invitados como una política experimentada. Cuando pasó por mi mesa, se detuvo lo justo para decirme que le había pedido a la organizadora que no pusiera nada demasiado militar por mi parte y se marchó sin esperar respuesta. La cena avanzó como un desfile de cortesías, gazpacho de cerezas, lubina, sorbete de limón. En un momento, un camarero me saltó en la ronda de postres y solo regresó cuando mi café intacto llamó la atención, pidiendo disculpas en un susurro. Cuando empezaron los brindis, mi padre habló del legado y de cómo Sofía siempre había sido la luz de sus vidas, seguido de mi madre alzando una copa de cava por la elegancia y la lealtad, sin mirarme ni una vez. Entonces Sofía tomó el micrófono con una copa de champán en la mano y una sonrisa capaz de vender mentiras al por mayor, diciendo con alegría que incluso su hermana mayor había logrado venir desde donde quiera que estuviera vigilando puertas estos días. Hubo risas no educadas sino plenas y sin remordimiento, y mi madre añadió con una voz tan dulce como el filo de una cuchilla que yo podía ser la vergüenza de la familia, pero que al menos era puntual. Más risas, más brindis, pero yo no me inmuté, simplemente me puse en pie, levanté mi copa intacta y dije con voz clara y calmada que las personas a las que yo custodiaba tenían más rango que todos los presentes en esa sala. El silencio cayó como un telón, no por vergüenza, sino porque por primera vez no sabían dónde ubicarme y seguía de pie cuando lo vi. Al otro lado, tras un grupo de amigos y tías ruborizadas por el vino, estaba el novio, el capitán Elías Prieto. Él no se había reído ni había brindado, solo me observaba con la mandíbula tensa hasta que soltó un suspiro largo y comenzó a caminar esquivando a los primos que susurraban tras las servilletas, ignorando a mi madre que le siseaba algo al pasar y a Sofía cuya sonrisa se desmoronó a medio trago. Se detuvo a un paso de mí cuadrado con las botas impecables sobre el suelo pulido, y entonces saludó, un saludo militar perfecto, reglamentario y firme. El aire se detuvo, un tenedor golpeó un plato y nadie se movió mientras él decía con voz firme que yo era la general de división Elena Cruz, su oficial al mando, y pidió que perdonaran a su esposa. Se oyó un jadeo colectivo, Sofía soltó su copa que rodó por el suelo sin romperse, pero ella sí estaba rota, con las manos temblorosas y los labios partidos por el asombro sin palabras. Mi madre se levantó tan bruscamente que su silla volcó y nadie la ayudó, y entonces,
desde una esquina del salón, un hombre mayor, un coronel retirado, se puso en pie y saludó en silencio, seguido por un general y una mujer de paisano que también había llevado estrellas. 4 saludos sin discursos ni piedad, solo reconocimiento, y por primera vez nadie apartó la mirada. Elías bajó la mano y me cedió el sitio, no porque lo necesitara, sino porque ya era mío, y yo no necesité micrófono ni alzar la voz, mi silencio dijo más que toda su ceremonia. El salón del hotel donde me cité con mi madre días después era oscuro y caro, diseñado para conversaciones que no deben salir de ahí, y ella ya estaba sentada con su café negro y ni un pelo fuera de lugar, comentando sin mirarme que ciertamente había dejado huella y que los medios estaban seleccionando titulares dramáticos. No respondí mientras ella admitía que no estaba preparada para lo que pasó, ni Sofía, ni lo hubiera estado mi padre, y cuando me pidió que emitiera un comunicado aclarando que todo fue un malentendido sobre mi papel en la familia, dejé que el silencio se extendiera como hielo quebradizo. Saqué un documento de mi carpeta y lo puse sobre la mesa, una denuncia anónima enviada hace 7 años al Comité de Ética del Ministerio de Defensa con acusaciones falsas sobre informes de combate que retrasaron mi ascenso a general. Su expresión no cambió, alegando que eso podía haber venido de cualquiera al ser yo una figura pública. Pero deslicé la segunda página con un análisis lingüístico que mostraba una coincidencia del 96% con la forma de escribir de Sofía y una secundaria con la suya. Sus dedos temblaron una vez mientras yo le explicaba que no solo me habían ignorado, sino que me habían saboteado con elegancia y eficiencia. Finalmente, con voz baja, confesó que tomó decisiones y que las había pagado, pero la corregí diciéndole que no pagó nada, simplemente dejó de llamar. Me miró con las comisuras de los labios temblando, alegando que intentaba proteger el apellido, pero le aclaré que solo intentaba proteger el protagonismo de Sofía y que para que ella ganara, yo tenía que desaparecer. Dejé España 2 semanas después, no con rabia sino con una claridad tan afilada que se sentía como volver a respirar tras un ahogamiento. Rechacé un puesto en un consejo asesor ético-militar, una ironía considerando que el sistema casi me destruye por una mentira nacida en mi propia casa. Y volé a Italia con un billete de solo ida. Alquilé una casita en los acantilados de Ravello donde el mar parece una promesa tranquila y el aire huele a sal, limones y tomillo, sin saludos militares, sin cenas de sonrisas afiladas, solo olivos y una cafetera que silba cada mañana. El vídeo de la boda se hizo viral con millones de visitas bajo el título «La humillaron hasta que su rango hizo callar a la sala», pero no comenté nada porque eso ya no me pertenecía. El reconocimiento es ruidoso cuando llega, pero irrelevante cuando ya no lo necesitas. Invertí mi energía en crear la Fundación Centinela para militares cuyas carreras han sido saboteadas silenciosamente por sus propios círculos íntimos, ofreciendo la claridad de que algunas batallas no se libran con uniforme, sino en mesas de cocina y bodas. La ironía es que quienes más trabajaron para borrarme terminaron haciéndome inolvidable. Una tarde un niño del pueblo subió la colina y me preguntó si de verdad había sido general, y yo sonreí mientras él se marchaba corriendo descalzo. Por primera vez en años, el silencio no dolía. Me sostenía como prueba de haber sobrevivido a una guerra para la que no se conceden medallas. Pasaron los meses y llegaron cartas, una de ellas con la letra de mi madre diciendo que no se había dado cuenta de lo alto que había llegado y que ojalá me hubiera visto entonces, pero la verdad es que sí me vio, solo que no quiso aceptarlo. Y ahora ya no tiene acceso a la mujer en la que me he convertido, no por amargura, sino porque me quiero lo suficiente como para elegir la distancia sin culpa. Algunos días camino por los senderos de la costa amalfitana y otros diseño planes de recuperación para jóvenes veteranos con heridas que ninguna resonancia puede detectar. Ya no uso uniforme, cumplió su propósito en el campo de batalla, pero el exilio me lo enseñó mi familia y con él hice las paces. Esta mañana una chica del pueblo me trajo anchoas y me preguntó si extrañaba mi país, y le dije la verdad, no extraño ser invisible, y ella sonrió como si lo entendiera, porque algunos no nos alejamos para herir a nadie. Nos alejamos porque finalmente entendemos la diferencia entre ser tolerada y ser verdaderamente vista.